Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 193. Unos navegantes, quizás los de más peso, portugueses. Es decir, portugueses era decir los navegantes por excelencia en aquella época. Dieron lecciones que todo el mundo seguiría luego del arte de navegar, pero además con fundamento, con mapas, investigando, haciendo cartografía constantemente nueva, etc. Vamos a empezar y seguimos el vídeo anterior con Vasco de Gama, que en nombre seguramente es el más afamado. Nace en 1460, de 1000 a 1000, en el 1460, aquí aproximadamente, en la ciudad de Sines, en Portugal, en el Alentejo Medio. Y muere en Cochín, en la India. ¿Cómo no? Si su hazaña fue precisamente llegar a la India. Es decir, todos los preparativos, todos los viajes que Portugal había hecho hasta entonces, fueron la peana para que él pudiera llegar a Calicut, aquí en el 17, que no hay que confundir con Calcuta, no. Hoy tiene otro nombre. Lo acabo de leer, pero no me acuerdo. Quedémonos con el nombre histórico, Calicut. Que si quieres tú buscas Calicut y enseguida te enteras de cómo se llama hoy. Bueno, había sido descubierto, le habían preparado el camino todos los navegantes anteriores, pero especialmente el Cabo de Buena Esperanza, el 14, el Cabo de Buena Esperanza, ya sabes que no está tan al sur como el Cabo de las Agujas, pero el que se llevó la fama fue el Cabo de Buena Esperanza, que su descubridor, el navegante Bartolomé Díaz, no le había puesto el Cabo de Buena Esperanza. Eso se lo impusieron cuando llegó a la metrópoli, cuando llegó a Portugal, dijeron, no, aunque a ti te parezca que es el Cabo de las Tormentas porque lo has pasado muy crudo allí, y lo descubriste no a la ida, sino a la vuelta, porque a la ida te habías perdido por la cantidad de vientos raros que tú no conocías, al encontrarse los alisios con los vientos del Océano Índico, las corrientes, etcétera, lo había llamado el Cabo de las Tormentas. Pero ellos dijeron, no, este es el de la Buena Esperanza. ¿Por qué? Porque este es la piedra, ¿cómo se dice? La piedra filosofal, no. La piedra angular de nuestro arco para llegar a la India. Y le obligaron eso. Que conste que no le gustó nada. Y menos cuando veréis lo que sucedió. Quedaba el camino libre y, lógicamente, Portugal dejó atrás toda la cazuela revuelta que se había vuelto el Mediterráneo con la invasión de los otomanos, que luego a Felipe II le obligaría a enfrentarse con ellos en la batalla de Lepanto, y dejando también pues todos los conflictivos caminos, tanto los de la costa de África y todos los de la ruta de la seda antiguos que habían, dejando esos caminos, obviando, digamos, el empastre de las guerras del Mediterráneo con berberiscos y otomanos, y dejando la complejidad y los peligros de la ruta de la seda,
Portugal elige su camino. Lo había preparado, había puesto hombres, había puesto mucho dinero para ello. En el camino que le salió bien, muy bien, puesto que obtuvo muchísimos beneficios de las especias durante cientos de años, en el que él prácticamente tenía el monopolio de esta ruta. Había tenido que luchar con los que estaban ya aquí, aprovechándose de las especias que eran, ni más ni menos, que el mundo árabe. El mundo árabe que comerciaba luego directamente con venecianos y genoveses. Y al llegar aquí se las tendría con los árabes. Parece ser que la superioridad técnica en aquel momento de Portugal sobre las naves árabes que circulaban por allí era la posesión de cañones. El cañón fue decisivo aquí. Y otra barbaridad que cometió Vasco de Gama y que les dejó a todos cao, por así decirlo. Vamos a verlo. Tras 3 décadas, 30 años largos de intentos, por fin llega Vasco a Calicut en 1498. Acuérdate y puedes unir las fechas. La llegada de España, o Castilla a España, a América fue en 1492. Pues 6 años más tarde, Vasco de Gama llega a la India, a Calicut, y se ponen los tesoros en acción. Los tesoros, ya sabes que eran las especias. La pimienta, la canela, se transportó por primera vez en grandes cantidades. Ya no llegaría a Europa en cuentagotas, que hacía que valieran carísimas. Llegarían en grandes cantidades transportadas por aquellas naos y aquellas carracas, que eran las barcas comerciales de gran capacidad. Las carabelas se quedaban más bien buenas para el cabotaje, para ir de cabo en cabo, pero para hacer grandes viajes y para llevar mucha carga sobre todo eran mejor las naos, que son las grandes, y las carracas todavía más grandes. Tendría luego un siglo de tranquilidad sin opositores. 100 años largos comerciando tranquilamente y obteniendo pingües beneficios. Se le dio en Portugal el título de virrey de la India, es decir, como un representante, un segundo rey en la India, virrey de la India. Luis de Camões, literato, en su obra Os Lusíadas, que hemos no estudiado, pero sí citado seguramente en los vídeos de literatura, quiso hacer la gran epopeya, el gran canto. La epopeya, recuerda que era un canto de loa, de alabanza, a toda una especie, a toda una raza, en este caso a la portuguesa, cantando con versos grandilocuentes, como había hecho anteriormente pues la Odisea y la Eneida, esas dos grandes también epopeyas. Nosotros en España luego tendríamos otra, seguramente, que se ha esparcido por el mundo, pero en forma de epopeya sarcástica, de forma de epopeya cómica, donde no solo se retrata al espíritu español, sino prácticamente al espíritu universal. Estoy hablando de Del Quijote. Esto de que fue la epopeya
universal hecha por Cervantes, poniendo en cartel, poniendo en admiración lo que es realmente la naturaleza humana. Recuerdo que dijo, que se me ha quedado grabado, mi tocayo Menéndez Pelayo, dijo que era eso, la epopeya cómica universal del género humano, dice, donde no es el menor de sus valores que la racionalidad no se distingue a veces de lo erróneo, de lo fantástico, de lo irreal. Porque en realidad el género humano y la persona humana vive a caballo entre lo real y lo irreal. Todos vivimos a caballo entre la realidad y los deseos, entre la realidad y la fantasía. Bueno, acuérdate de el título Os Lusiadas de Luis de Camoens. 4 naos, el rey era un día grande, 4 naos de los barcos grandes zarpan desde la bellísima torre de Belén, en las costas portuguesas. Rodean el cono, se llama el cono sur de África, lo rodean a distancia, es decir, no pasando directamente, habrían ido rodeando, buscando estos vientos alisios que les llevaran por debajo del cono, lo que ellos llamaban la volta do mar, la vuelta al mar, que ni más ni menos esta desviación de la vuelta al mar tenía unos 6.000 kilómetros de recorrido. Llegan a Mozambique, se adentran pensando que la inicial buena recepción que les hicieron, recordemos que eran ya musulmanes de religión árabe, de la noche a la mañana se cambian las tornas y los que habían sido muy bien recibidos empiezan a ser perseguidos. Tuvieron que escapar por piernas. Un piloto se aprestó a conducirles hacia Kenia, hacia Basora, sacarles de las intrigas y persecuciones de los de Mozambique. Pero se enteran los ofendidos mozambiqueños y le cortan la cabeza al piloto. Se quedaron sin piloto, y sin piloto por lo visto, es decir, decimos piloto que hoy le diríamos, con el lenguaje técnico actual le diríamos el práctico, que ya sabes que es el que se conoce el suelo marino como la palma de su mano y te dice no, por aquí, porque si no vas a encallar o luego te vas a encontrar con una curva que no vas a poder asumir. Y al final otro piloto les se apresta con ellos y les lleva a Malindi, aquí, Malindi en el norte de Mombasa. El 32 es Mombasa y aquí he pintado Malindi. Y desde aquí ya se lanzan a recorrer, dejan toda la costa oriental, etcétera, que era el tráfico de los árabes con las mercaderías, y les evitan yendo directamente a la India. Y llegan hasta Calicut. Digamos que no hay que confundir con Calcuta. Llegan hasta Calicut. Al principio
creyeron encontrar cristianos, pero no eran cristianos. Ellos, recuerda que siempre en estos viajes tenían en la mente una estrella, un ideal, que era el reino del preste Juan. Y digamos que los deseos de encontrar ese reino a veces les hacía, podemos decir, alucinaciones mentales. Esto debe ser el preste, lo hemos encontrado. No era. Esto le había pasado también, pero bueno, luego lo diremos. En su camino, antes de llegar a Calicut, seguramente en esta travesía tan larga, perdió, de los 148 hombres que llevaba, perdió 55 por el escorbuto. Acuérdate, falta de vitamina C, que da esas enfermedades con fiebres altas y caída de dientes que acaban en la muerte. Con la carabela Berrio y la nao y una nao, bueno, aquí dice la carabela, supongo que será una nao, porque antes hemos dicho que había salido con 4 naos, y la nao Sao Gabriel, San Gabriel, Vasco de Gama retrasó, o sea, inicia la vuelta después de las trifulcas que había tenido en su encuentro con los comerciantes árabes, con los mercaderes árabes aquí en las costas de esto, que las vamos a contar luego en el siguiente viaje de aquí. Entonces vuelve a Portugal por el camino recorrido y detiene un momento su viaje aquí en las Azores porque se había muerto su hermano, para hacerle los honores fúnebres y todo esto. En el viaje de Cabral, a ver, aquí hemos dicho que tuvo trifulcas con los árabes. Bombardea Calicut, ya que los árabes tenían con ellos a la población de tantos años que habían estado allí, y él se retira un poquito al sur, a la ciudad de Cochín, donde luego, más adelante, moriría. El segundo viaje, después de llegado, tras la muerte de su hermano, a Portugal, lo hace en 1502. En el 98 había llegado a Calicut. Al cabo de 3 años ya está en condiciones de volver a salir. Entonces, Vasco de Gama aprendió rápidamente del primer viaje que hizo con sus 4 naos y sale con 20 buques de guerra. Se dio cuenta de que sin fuerza no podría hacer nada. No valía solo la labia y las mercaderías. Teniendo en cuenta, como ya he dicho en otra ocasión, que las mercaderías que ellos podían llevar de Portugal no eran muy deseadas por los pobladores de la zona que les vendían las especies. Es decir, no les valían como intercambio. Entonces él dijo: yo cuando he llegado en Calicut he sufrido guerra, he sufrido palos. Pues ahora voy a ir yo con palos. 20 buques de guerra. Y bajo Manuel I, y adoptan el comportamiento y los usos que por allí se daban. Vamos, un poquito aquel refrán popular de donde fueres, haz lo que vienes. Y él dijo: por donde yo he ido,
Las palabras te abren camino, los regalos te abren camino, pero luego lo que vale es la fuerza. Te respetarán según la fuerza que lleves. Y él es lo que hace. Va cogiendo rehenes, o sea, y se manifiesta con la fuerza. Apresa un barco que venía de la Meca. Un barco que venía de la Meca, aquí por estas latitudes, seguramente lo apresa. Con importantes musulmanes. Y los quema dentro del barco. Esta es la barbaridad que yo te dije antes. En aquel tiempo era lo que había. La crueldad en la guerra y la crueldad en las manipulaciones políticas. En la misma Portugal, unas reyertas, unas guerras entre reyes, entre la dinastía de los Avís y la de Braganza, que flirteaba con la reina católica de Castilla para destronar al rey de Portugal. Bueno, pues varios reyes de su propia mano habían apuñalado a su oponente. Y esto llegaba a la gente. Y las costumbres y los actos que se dan en las altas esferas sirven de espejo luego, unas veces favorablemente y otras desgraciadamente, para el comportamiento y la conducta de los de abajo, de los súbditos. Y ese empleo desmedido de la fuerza, bueno, les asombró. ¿A quién asombró? A todos. Asombró a los indios que se habían enterado del asunto y al llegar, ¿qué tal? Esto, lo otro. Una recepción fabulosa. Viene con barcos de guerra y ha sido capaz de quemar un buque entero con más de 400 personas dentro. Imagínate. Y así se desarrolla el segundo viaje, donde ya tuvo todo bastante más fácil. Vuelve a Portugal, honores, alabanzas, etcétera, pero también le dieron la fama y le pusieron el apodo del temible solucionador. Vasco de Gama, temible solucionador. Él soluciona, pero de forma temible. Ojo con él. Agasajados, y le fue premiado por los reyes con el título de conde. Más adelante, como siempre pasa, pues donde hay negocio hay corrupción, y empiezan los malestares, que si este noble ha hecho esto, que si este piloto, que si este capitán de barco, aquí hay jaleo. Le dijeron: Vasco, vete para allá a poner orden. Lo logró. Sí, puso orden. Solo con su fama y con sus barcos la gente ya entraba en razón. Pero la que no entró en razón fue la temible, como a él la habían llamado, malaria. Y allí murió de esa enfermedad, aquí en Cochín, una ciudad que le había dado refugio en contra de Caricut, de la que querían o tenían sus reyertas vecinales, de querer independizarse, de no pagar tributos, etcétera, etcétera. En fin, hoy Vasco de Gama tiene una fama realmente universal, merecida, por supuesto, por sus logros. Vasco de Gama. En Portugal, lógicamente, están muy orgullosos de Vasco de Gama y te encontrarás su nombre pues en calles, plazas, estatuas, etcétera. Lo que ha sido la historia. Yo diría que
Por dos razones. Una, para no embotarte la cabeza de nombres. Y dos, para que yo me repase un poquito el siguiente, que me lo he repasado 25 veces. Pero es que tiene tanto nombre y tanta cosa, que prefiero repasármelo un poquillo antes de hacer el siguiente. Así que, hasta luego, chicos.